El metro de la Ciudad de México es un transporte y espacio importante en la cultura mexicana. Entre empujones, vendedores, vigilantes y miles de usuarios, en este transporte tampoco podían faltar las leyendas e historias de terror. Saludos. ¿Alguna vez has estado solo en alguna estación? ¿Has sentido que alguien te mira o escuchado algo extraño? Pues quizás no estés imaginando. Muchos aseguran haber visto, oído y sentido cosas extrañas, fantasmas, seres sobrenaturales, risas de terror, pasos o gritos en los túneles, pasillos y vagones de este sistema. Hoy veremos algunos relatos extraños que se suscitan en el medio de transporte más usado de la Ciudad de México. Empecemos con este. Tomo el metro para ir al trabajo, era hora pico y obviamente el metro estaba lleno. Entonces me subí en la estación Iztapalapa, y mi destino era Ciudad Azteca. Todo el camino fue como cualquier día, iba escuchando música y ya faltaba un par de estaciones. En una de esas estaciones subió una chica corriendo, parecía que perdía el metro como suele ocurrir a diario con los usuarios. Entonces casi de inmediato empezó a actuar de un modo extraño, se asomaba por la puerta, regresaba a su asiento y se rascaba mucho el cuello principalmente. Cuando las puertas del metro finalmente cierran, empezó a llorar, gritar y hasta golpear usuarios del vagón, suplicando que la dejaran en paz. Un hombre intentó hablar con ella, y lo único que decía era que por favor no le hagan daño. Cuando el tren se detuvo en la siguiente estación, llamaron a los policías para que pudieran ayudarle. Tardaron unos 5 minutos en llegar. Cuando llegaron, hablaron con la chica y después se fue con ellos muy segura. Al llegar a mi destino escuché que empezaron a decir que la mujer estaba loca o drogada. Es un inusual hecho. No hace falta decir mi nombre. Viví alguna vez en la Ciudad de México. Todo empezó cuando decidí al cumplir 25, que era tiempo para dejar de llevar la mochila donde cargaba mis libros para ir a trabajar, es necesario. También me hará lucir más maduro, pensaba. Desde luego que eso significaría también que tendría que dejar de leer o jugar con el móvil en el metro durante las mañanas y tardes, ya que ahora tengo un portafolio, pero es extraño debido a que trabajaba en una fábrica, y una mariconera podría verse absurdo. Tenía música en el móvil, la cual me ayudaba a pasar el tiempo, pero luego se descompuso, así que cada mañana cuando lo lograba, me sentaba en un sitio libre y el trayecto se me hacía eterno, con nada que hacer más que ver pasajeros subir y bajar del metro. Soy introvertido y algo tímido, no me gustaba que me voltearan a mirar, así que siempre buscaba la manera de cubrirme el rostro estando en un lugar como ese. Rápidamente me percaté de que no era la única persona que se sentía poco confortable en público. Me di cuenta que había personas que se cubrían de distintas maneras y aprendí a distinguirlos. Estaban los nerviosos que no podían estar cómodos de ninguna manera, moviendo sus manos, cambiando su posición, y mirando para todos lados. Pensé que podrían tener una experiencia claustrofóbica en situaciones así y no los culpo, pues es estresante. Después de ellos, estaban los falsos dormilones, los cuales normalmente corren a su asiento y cierran los ojos inmediatamente para evitar cederlo a quien lo necesita. Los que realmente se quedaban dormidos se movían menos y generalmente se despertaban de repente cuando el tren llegaba a su estación, cosa que es difícil explicarse pues no suelen pasarse. Estaban también los adictos a sus móviles, que no desprenden su mirada de la pantalla, también los ocasionales usuarios que venían en grupos y hablaban muy fuerte, como si quisieran que les escuchemos el resto aún estando en una llamada. El observar gente y escuchar sus intrascendentes conversaciones era horriblemente aburrido. Hasta que encontré mi primera incongruencia, pues vi un sujeto de mediana edad con cabello café, de tamaño y peso promedio, el cual se vestía de manera muy casual, nada fuera de lo normal, pero lo extraño en él, es que parecía demasiado normal diría yo. No tenía ninguna característica que llame la atención, como si estuviera listo para desvanecerse en la multitud como en las leyendas urbanas que conocí. Eso fue lo que hizo fijarme en él. Yo trataba de verlo de manera intencional, como era que la gente actuaba en el metro. Él no actuaba para nada. No reaccionaba a nada que ocurriese. Era como ver a alguien sentado frente a la televisión mirando un programa aburrido, presente pero distante de todo mundo.
Él siempre estaba en el metro por las tardes, con frecuencia me lo encontraba. Llevaba más de un mes con mi experimento de observación a la gente. Tomaba el mismo metro cada día y me sentaba en el mismo sitio de manera consciente. La primera vez que lo vi fue un lunes y la segunda fue el jueves de la misma semana. Él toma el mismo tren y se sentó en el mismo lugar. Como me llamó tanto la atención la primera vez, le presté más atención la siguiente. Francamente, ese hombre era perturbador. Se sentaba allí sin hacer nada, sin cambiar su expresión, con la cabeza erguida, sin importar lo que pasara. En eso recuerdo a una mujer con un niño llorón que se sentó detrás de él, y aún así no reaccionaba absolutamente nada, no se movió, ni cambió su gesto en molestia, pues el niño era jodidamente molesto. Parece como si estuviera observando un muñeco. Para cuando llegaba a mi parada, me sentía con náusea y mis manos temblaban como si estuviera débil. Algo de aquel sujeto estaba mal. Pensaba que se trataba de una especie de sociópata, uno de esos tipos callados que guardan docenas de cabezas de mujeres en un refrigerador, con su madre como primera víctima. Por un tiempo, me dediqué a descansar después del trabajo. Me daba una vuelta en el centro comercial cerca del metro sin intención de comprar. Eso es que por un tiempo, evité tomar el metro a esa hora, y siempre que me encontraba en la parada, titubeaba para entrar en él. Me aseguré de siempre tomar el vagón más lejano, del cual había visto a ese extraño hombre. Entonces una mañana, había otra persona que me puso en alerta de nuevo. Una mujer que lucía tan simple, que parecía estar fuera de lugar. Reconocí a la mujer en el momento en el que mi obsesión de mirar a las personas empezó nuevamente debido al aburrimiento. Lo peor es que este hobby de observar a las personas se había vuelto una especie de obsesión para mí, pues me di cuenta de que no podía entrar al metro o a un autobús sin examinar a todos a mi alrededor. No los veía a diario, ni cuando empecé a utilizar el metro aun cuando no lo necesitaba. Pero estaban allí de manera constante. Ver uno de ellos hacía que el habla se me trabara, mis manos sudaban y mi garganta se secara. Ellos no me prestaban el más mínimo de atención, no me notaban, al menos no de una manera que yo pudiera sentir. Eventualmente, la curiosidad superó el miedo y decidí seguir a uno. Elegí al primero que encontré, el hombre del tren de la tarde que siempre se sentaba en el mismo lugar. Tomé asiento y me senté detrás de él. Llegando casi al final de la línea, él se levantó y caminó antes que yo. Manteniendo distancia entre nosotros, lo seguí, pero no llegó muy lejos, ya que se sentó en una banca cercana, tan carente de expresión como el primer día que le vi. Entonces me puse detrás de una esquina y esperé. Después de unos minutos, llegó el siguiente metro que lo tomó. No tuve el valor para seguirlo otra vez. Solo tomó el metro al final de la línea y ya. ¿Pero qué pasó después? ¿Se fue de regreso? ¿Por qué haría eso? Me preguntaba mientras trataba de dormir. No podía dejar esto así, no hasta saber un poco qué estaba pasando, por qué hacía algo así. ¿Por qué tomaba el tren de ida y regreso sin ir a ningún lado? Lo seguí nuevamente el día siguiente y el siguiente, durante toda una semana. Para el fin de semana, lo seguía por horas hasta que el último tren se detenía cerca de mi departamento. Nos movíamos de un lado de la ciudad al otro, y de regreso. Perdí mi trabajo la siguiente semana, mi jefe fue amable, tímido pero firme, ya que me dijo que no me concentraba, no tenía enfoque y no estaba siendo productivo. Fue de hecho un gran discurso, pero apenas podía oírlo. Solo podía pensar en el asunto que tanto me ha consumido. ¿Qué es lo que hacía ese hombre, esa cosa en el metro cuando no estaba yo para observarlo? Dejé el trabajo por última vez casi al anochecer ese día. En lugar de eso, esperé en la estación hasta que lo vi en una ventana. Subí y noté por primera vez que no estaba sudando, ni mi corazón latía fuertemente. Por primera vez me senté justo frente a él. ¿Acaso me reconocería? Si lo hizo, no vi señales de ello. Me imagino la pareja que hacíamos, sentados uno frente al otro mirándonos fijamente. No iba a permitir expresar mi furia interna, pero realmente me esforcé en permanecer tan inmóvil e inexpresivo como él. Pero por dentro, le gritaba. Reacciona, maldito imbécil, mírame carajo, que eres tú. Claro que no lo hice, y mis demandas silenciosas no fueron respondidas. Viajamos mucho esa noche y en cada terminal, nos bajábamos y esperamos. Me sentaba a su lado en la banca, observándolo desde el rabillo de mi ojo y aún así no obtuve nada de él. Pero dos podemos jugar ese juego. Finalmente realizamos nuestro último viaje.
En ese último viaje de los trenes en la noche antes de que estos dejaran de correr. Siempre lo dejaba ir a partir de este punto, porque la terminal representa un largo camino a mi casa y los autobuses dejan de operar casi al mismo tiempo que el metro. Pero esta vez lo seguí para ya saber qué hacía cuando el metro terminaba el servicio, finalmente obtendría respuestas, me decía. El tren se detuvo. El vagón se vacía, hasta que solo quedamos los dos observadores silenciosos. El extraño no se movió, seguía sin reaccionar. El vagón permanecía inmóvil con las puertas abiertas. Se escuchó el aviso de que habíamos llegado al final de la línea, y que todos tenemos que desalojar el metro. Pero el extraño seguía sin moverse hasta que escuché unos pasos, un conductor o alguien, asomándose para asegurarse que nadie se quedaría en los vagones antes de llevar el tren a donde quiera que lo lleven de noche. Aún así, no quité la mirada de mi acompañante silencioso. Logré ver al conductor cuando finalmente llegó a nuestro vagón. Se asomó, puso su mirada en nosotros, poniendo un gesto de extrañeza, pero nos dejó ahí. Había un vagón más después del nuestro y escuché que lo revisó, pero unos minutos después, el tren empezó a andar nuevamente. Avanzamos por un rato, después dio una vuelta, y el tren se detuvo en su aparcamiento. Pude ver los demás trenes al lado nuestro. Es entonces que me sonrió. Repentinamente me dijo que hemos llegado. Traté de responderle, pero no pude hacerlo, mi garganta se secó, pues me llené de terror, ya que algo no andaba bien. Sentí que el túnel se había derrumbado sobre de mí de repente. Tosí y finalmente le pregunté, ¿qué es él? Pero me ignoró. Se levantó y las puertas del tren se abrieron. Entonces de manera sorpresiva, me dirigió la mirada para preguntarme si voy con él. No esperó mi respuesta y caminó. Temblando y tropezando, lo seguí. Carajo, vamos, háblame, ¿qué eres? Le preguntaba insistentemente, le pregunté también por qué viaja en el metro todo el maldito día. No respondía ni detuvo su paso. No podía ver su rostro, pero me es fácil adivinar que no reaccionó en lo absoluto. Lo seguí por un rato, gritándole, pero desistí. No estoy seguro de cuánto tiempo caminamos, el extraño de repente se detenía para mirar un vagón por un par de minutos, para después seguir su camino. Me tomó un rato entender por qué, pero vi que no todos eran iguales. Todos lucían similares, pero a veces notaba diferencias entre ellos. No sabía exactamente qué estaba buscando el extraño, porque después de una vuelta, las puertas de un vagón repentinamente se abrieron frente a nosotros. Entonces entramos y tomamos nuestros asientos. Le pregunté si estaba ya dispuesto a hablar, pero no hubo respuesta. Estaba frustrado y realmente empecé a pensar en darle un golpe en la cara, cuando de repente las luces del tren se encendieron. Eso me sorprendió, el sujeto me miró diciéndome que no podré regresar. ¿De qué me estás hablando? ¿Regresar a dónde? Le pregunté, pero de nuevamente no me respondió. El tren se puso en movimiento en dirección contraria de donde venimos, como yendo más al fondo. Lo miré, noté que su mirada se hacía cada vez más aguda y por primera vez, tuve la sensación de que me miraba. Guarda silencio. No llames su atención, me respondió. El tren se detuvo, las puertas se abrieron y entonces, ellos entraron. No sé qué fue lo primero que noté, si los extraños ropajes, los brazos demasiado largos cuyas manos casi se arrastraban por el piso, los ojos completamente negros, o su piel azulada. Tardé mucho en procesar la escena, pero cuando finalmente lo hice, por instinto obedecí y traté de no llamar la atención. Viajamos en el vagón del metro quietos y sin expresión por horas, por días quizá. Parecía más larga de la línea que conocía, la línea por la cual seguía al extraño. Esas cosas a nuestro alrededor parecían no prestarnos atención. Estaba tan asustado que cuando finalmente regresamos al sitio donde estaban los demás trenes, caí en lágrimas con el extraño mirándome. Cuando logré controlarme le miré y le imploré que me lleve a casa. Me respondió que no puede porque no sabe cuál de estos trenes nos puede llevar de regreso, si es que alguno pueda hacerlo. Se levantó y salió del lugar, entonces le seguí, pero volvió su mirada hacia mí y me dijo que ya lo he seguido lo suficiente. La furia que tenía antes con él, la que se disipó por el miedo, regresó, y en ese momento le tomé por los hombros y con fuerza, lo empujé en contra de uno de los vagones. «Maldito hijo de puta, ¿qué carajos me hiciste?», le gritaba azotándole una y otra vez, exigiendo que me lleve de regreso. Así no funciona. Si estamos juntos, es más probable que nos noten. Vete, quédate quieto y sé sutil, así creerán que eres uno de ellos, me respondió al final.
Le pregunté cómo fue posible que me hiciera eso y al mirarme me respondió que tenía que hacerlo y que lo haré también porque quedaré atorado algunas veces. Se quitó mis manos de sus hombros y se alejó de mí. Caí de rodillas después de perder mi fuerza repentinamente, y lo vi alejarse. Me dijo que lo siente y entonces se fue. Quedé solo y traté de encontrar el camino por el que había iniciado, encontrar un tren que reconociera, pero no estaba ya seguro de a dónde iba. Finalmente encontré uno que me parecía vagamente familiar. Cuando me acerqué a la puerta, esta se abrió y tomé asiento. El metro se movió, y a pesar de ser ateo de toda la vida, oré por encontrar la salida. El tren se detuvo, y por un momento pensé que estaba salvado. Entonces noté los ojos de la gente, específicamente, el gran tercer ojo al centro de sus frentes. Su tercer ojo parpadeaba independiente de los otros dos, lo cual encontré nauseabundo. Y cuando uno de ellos sonrió, vi que sus dientes eran filosos. Recordé que no había comido ni bebido líquido por horas, quizá días, y sentía que necesitaba comer algo. En la siguiente terminal, decidí tratar de encontrar algo que comer y beber. No sé por qué esperé, pero me pareció importante llegar al final de la línea. Cuando llegué allí, me costó mucho salir. Nunca había visto al extraño comer o beber. No obstante, yo sí lo necesitaba. Traté de ser lo más neutral posible y salí de la estación. Estaba enojado, perdido, hambriento y abandonado. No estaba en mi mejor estado mental. Después en el túnel continué caminando en la oscuridad por un buen rato hasta llegar a una pequeña abertura en la pared. Hambriento y desesperado, me recargué en la pared, imaginándome golpeando al maldito extraño con un martillo hasta la muerte. Era una imagen aliviadora por lo que me hizo. Ahí vi a una rata, estaba merodeando cerca. Normalmente, la hubiera pateado, pero ahora no me molesté ni por eso. Cuando se acercó no la espanté, aun cuando se pegó a mi pie, no me importó. No hasta que un tren pasó, y la luz de los vagones iluminaron el lugar en el que yo estaba, y la cosa que yo creí que era una rata, tenía facciones arácnidas. Como si alguien hubiera cruzado una rata con una araña, resultando en la horrible abominación que pude ver. Rápidamente la pateé como un balón de soccer, al lado opuesto de la pared, y la miré retorcerse hasta que el tren pasó regresando. En la oscuridad, me llegó un horrible pensamiento. Me pregunto si se podrá comer esa cosa. Me asqueaba el solo imaginármelo, pero estaba hambriento y no había garantía de que encontraría comida en este lugar, o en algún otro momento. La cosa esa era mi única opción. Me mantuve tanto como pude, pero creo que el instinto de supervivencia superó al asco. Tenía mi encendedor, pero nada con que encender un fuego. Tomé un poco de carne, y la cociné un poco con el encendedor, aunque no ayudó mucho. La carne era fétida, más fétida de lo que pude imaginar, y ha sido lo peor. En retrospectiva, fue ese momento en el que me convertí en un extraño. Antes, me costaba mantenerme sin expresiones como los otros. Destazar y comer una criatura inverosímil en la oscuridad, bajo un mundo aterrador, fue cuando perdí toda la cordura. Para cuando regresé al túnel, estaba tan carente de expresiones y vacío por dentro como el primer extraño que había visto. Pero algo aún peor vino después. El extraño la había mencionado, pero en el estado que estaba, casi no lo noté. Una noche al final de la línea, se me pidió abandonar el tren en un mundo casi parecido al mundo normal. La gente allí era casi humana por lo que podía reconocer. Eran de piel naranja y jorobados, pero fuera de eso, eran prácticamente normales, o lo que pueda. En el mundo que había visitado anteriormente, habitaban criaturas gordas con 6 pechos sin nariz, así que los tipos naranjas lucían bastante hermosos a comparación. Al principio pensé que el conductor le hablaba a alguien más, pero yo era el único en el vagón. Y además le entendí. Cuando me levanté, me di cuenta de por qué no me podía parar derecho. Tenía una joroba, y vi mi reflejo que tenía la piel naranja. Entonces me di cuenta de todo. Atorado significaba estar atrapado en este mundo tan perturbador. Sería útil de no ser porque es posible dejar la estación, pero al momento de poner un pie fuera de ella, te das cuenta de lo nauseabundo que es para ti un mundo alienígena. Tu cerebro hace comparaciones y trata de establecer normalidad, lo que te pone demasiado mal. No quería quedarme en ese lugar. Solo quería una de dos cosas, encontrar mi hogar, o encontrar al extraño que me puso en este camino, y partirle la cara. Nada más me daría alivio. Algunas veces me pregunté si podía hacer yo que algún pobre bastardo me siguiera en este inframundo por la eternidad, si podría atraerlo de alguna manera. Resulta que no tenía que hacerlo.
Después de unos meses, uno de ellos me notó, y sí, comenzó a seguirme por semanas. Así que de manera cuidadosa, hice lo posible por parecer que no lo había visto, justo como el extraño había hecho conmigo. Pero estaba indeciso entre el deseo de advertirle o de traerlo al final de la línea para dejar este inframundo de una vez por todas. La última noche, él me siguió al final de la línea, justo como yo lo había hecho alguna vez. No tuvo el valor de sentarse frente a mí, no obstante cuando el tren se detuvo, él huyó rápidamente. Dejé el vagón, y el tren se fue sin mí, mientras yo maldecía en mi interior por lo que acaba de pasar. Mientras caminaba hacia los túneles, el joven que me había estado siguiendo, me atacó. Tenía un cuchillo y me tomó absolutamente de sorpresa. Pero ya había viajado por mundos hostiles por años, así que mis reflejos eran muy agudos. Forcejeamos hasta que pude hacer que soltara el cuchillo, el cual tomé y accidentalmente hundí en su cuello. No quería matarlo, ni siquiera estaba enojado. Mientras él yacía en el suelo desangrándose, me enojé mucho. Lo pateé repetidas veces mientras le gritaba, «Idiota, se supone que debías seguirme». Salí de la escena del crimen, pero no por mucho. Era temprano, y podía tomar el primer tren, así que lo tomé una vez más al final de la línea a la terminal. Era invisible para el conductor una vez más. Supuse entonces que, para llegar a la terminal, debes de llevar a uno, o matarlo. Era invisible otra vez, pero también era naranja y jorobado, hasta la siguiente vez que me quedé atorado. Esta siguiente vez, maté nuevamente. Ese otro cayó mucho más rápido. No quería que ella me siguiera. Una vez que me reconoció ella como un extraño, yo la reconocí como la próxima y tomé mi decisión. No voy a atraer a nadie a esto. Me preguntó ahora del extraño que me introdujo a este sitio. Cómo lucía originalmente, y si sabía que podía matarme. Me preguntó también de los otros que vi antes, pues no me atrevo a hablar con ellos. Estamos condenados de todas maneras, y los condenados debemos sufrir en soledad. He matado ya a 15, y me he hecho muy bueno en ello. Pero he tomado una decisión. No mataré más inocentes al menos. Antes de llegar a la terminal por primera vez, llené mi mochila con tanto papel como pude, y escribí esta historia cientos de veces, dejándolos en botellas en las estaciones. Esta es una advertencia y una petición. Mi petición, como ya dije, es la de encontrar a mi madre como mentira. Dile a mi mamá que la amo, y que intento regresar a casa. Quizá le dé un poco de esperanza, o un poco de paz. Estoy perdido en túneles interminables como un laberinto. Pero con una diferencia, un laberinto es diseñado con una salida. Mi advertencia es que debes de tener mucho cuidado en lugares públicos, de las personas silenciosas e inexpresivas. Pueden matarte o algo peor. Si los ves, aléjate, huye rápidamente. Pero más importante, sal del metro al final de la línea. Esto me sucedió cuando aún era un niño. A medida de que he crecido, me he estado convenciendo de que la historia no fue real, pero a pesar de eso no puedo quitarme de encima esa aterradora sensación al recordar lo que me pasó. Pasó en el metro, yo estaba en compañía de mi padre, esperando el arribo del convoy cuando del otro lado vi una criatura monstruosa y peluda con enormes alas. Nadie parecía verla, pues nadie se percató de su presencia, y al parecer era solo yo quien lo podía ver. Estaba murmurando y sabía qué decía. Ese humano no deja de observarme y me saca de quicio, me está poniendo de mal humor. Yo le respondí que sí podía verlo, por lo que la criatura se asombra de mi respuesta. ¿Puedes verme?, me pregunta, le respondo que sí y a su vez, le pregunté por qué los demás no lo pueden ver. El ser me dijo que es porque está en la quinta dimensión, lo cual me deja impactado. Tu mente debió haber divagado hasta aquí por error. ¿En qué estabas pensando antes?, me preguntó. Yo le respondí que solo pensaba en el mismo metro. Esa cosa me respondió que los trenes del sistema de transporte sirven como conexión y que mi mente deambuló por aquí, o quizá me estoy volviendo loco. Yo le dije que espero no sea eso, pues soy muy pequeño para estar en esa condición. Estar loco es algo bueno en la quinta dimensión, me dice el ente, lo que me hizo reír nervioso para preguntarle si en la quinta dimensión también existe el metro. Por supuesto, pues ¿cómo iríamos a trabajar de no ser así?, me responde. Yo le dije que tiene alas. Sí, pero nadie quiere ir volando, pues el metro es más rápido y que si llego así al trabajo, ya habré sudado mucho. Yo le pregunté entonces para qué tiene las alas, y él me dijo que las usa para protegerse de la lluvia.
Le pedí si me muestra, por lo que accede aleteando y creando una corriente de viento que puedo sentir para luego decirle tras haber echado a reír que es gracioso, pero me detuve al notar que ya no sentía la mano de mi padre. Vi alrededor y noté que la estación del metro había desaparecido y ahora estaba en una especie de pradera. No veo la estación. A veces es mejor ver lo que no está en lugar de lo que sí está. Yo no entendí esas palabras y le pregunté de qué habla. Me responde que a veces cuando está aburrido, su mente va a la tercera dimensión y luego se encuentra con personas como yo. Comienza a llover, dice él que utiliza sus alas para cubrirse tal y como lo dijo. El agua que golpeaba mi rostro era cálida, así que le pregunté si puedo estar bajo sus alas, pero me respondió que no, pues ya era hora de irme. Todo comenzó a girar dándome ganas de vomitar. Cuando todo se detuvo, noté que esas gotas cálidas resultaban ser las lágrimas de mamá que estaba llorando sobre mí, pero papá no estaba. Le pregunté sobre él, pero mamá me respondió que me dejó en casa, pero sin verlo pues se tuvo que ir. Le pregunté cuándo regresará, y ella me dijo que no lo sabe. Mi padre nunca regresó, tuvieron que pasar años para enterarme de que cometió suicidio, arrojándose a las vías del metro aquella tarde donde también pretendió llevarme con él. Los testigos dicen que en el momento en que se lanzó, yo me solté de su mano y corrí del sitio desmayándome al instante, pero uno de los testigos, concretamente otro niño de mi edad, dijo que vio algo que me tomó de la mano alejándome de ese lugar. Dijo que fue una criatura con alas, alta y peluda. Nadie le creyó, pero yo sí. Saber qué fue exactamente lo que me pasó, es algo que me sigo preguntando. La historia de la línea 12 del metro estará marcada siempre por la negligencia, la mal entendida y aplicada austeridad y la corrupción, pero también lo estará por la impunidad absoluta, pues los responsables de esta tragedia son hoy secretarios de Estado y dirigentes de partidos políticos que para colmo, nos mienten diciendo que la corrupción ya se acabó. Jefes de gobierno que creen que limpiar los letreros de los nombres de las estaciones es darle mantenimiento al metro. Empresas que nunca son castigadas por sus faltas y que por el contrario ahora construyen aeropuertos, trenes y refinerías. Legisladores que politizan el llamado a la justicia argumentando que lo que en realidad queremos los ciudadanos de esta ciudad es afectar a sus partidos. Aquel trágico día, más de 100 familias pagaron los platos rotos de una obra que desde su origen, fue cuestionada por diversas autoridades de la Ciudad de México, federales y empresas, respecto de su planeación, construcción, materiales y sobrecostos, así como por los procesos de adjudicación de contratos y la premura en los tiempos de entrega. En agosto del 2007, Marcelo Ebrard, el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, anunció la construcción de una nueva línea de metro que correría de Tláhuac a Mixcoac, y que sería en su totalidad subterránea. En ese momento, Ebrard dijo que ya se estaban realizando los estudios para su construcción y que su costo se estimaba en 9.000 millones de pesos, un monto que visto a la distancia, parece irrisorio y de imposible cumplimiento. Tal vez, en ese momento el jefe de gobierno pensó que era adecuado ahorrarse unos pesos, sin reparar en que la magnitud y la importancia de la obra requería de expertos, servicios y materiales de calidad, los cuales no suelen ser baratos. Para ahorrar dinero, el gobierno federal pidió que las ruedas de los vagones fueran de rodadura férrea y no neumáticas, como el resto de los metros y como debió haber sido. Al respecto, quien era director del servicio de transporte colectivo Metro en 2007, envió un documento a Ebrard señalándole que por seguridad, las ruedas de los vagones debían ser neumáticas, ya que si se llegara a descuidar el mantenimiento de las vías cuando la rodadura es férrea, se podrían originar accidentes muy lamentables. Pero el dictamen técnico expedido por el gobierno federal hizo caso omiso de dicha recomendación y dicho sea de paso, una advertencia, porque el mantenimiento de las ruedas férreas sería al año 7% más barato que el de las neumáticas.
En el contrato para la construcción de la línea 12 también se aplicó la heroica austeridad republicana. En enero de 2008 se publicó la licitación internacional para adjudicar la construcción de la línea 12. En junio de ese año se formalizó el contrato con un consorcio integrado por ICA, Alstom Mexicana, y Carso Infraestructura y Construcción, por 17.583 millones de pesos, 2.000 millones de pesos menos que la propuesta inicial del consorcio. Este ahorro significó reducir el alcance de la obra, lo que quiere decir que se eliminaron estaciones, no se realizaron algunos estudios, se sustituyó una parte de la línea de subterráneo a elevado y se eliminaron andenes, entre otras cosas que pudieran parecer necesarias para garantizar un buen servicio de transporte y la seguridad de los usuarios. Pero ¿para qué gastar en eso? Mejor nos lo ahorramos o lo desviamos. En la compra de los trenes sucedió algo extraño, por decirlo menos, porque aquí no hubo ni austeridad ni compra de trenes. En mayo del 2010 se adjudicó directamente el arrendamiento y mantenimiento de 30 trenes por 17 años a la empresa CAF, por un monto de $1.500 millones. Sin embargo, en su desglose de precios inicial, la empresa CAF señalaba que el costo por los 30 trenes sería de $420 millones más IVA. Es decir, el precio se encareció más de 300 veces. Pero además, el contrato se adjudicó directamente a la empresa CAF sin hacer una licitación, lo cual tuvo que haberse hecho por ley. De hecho, la empresa francesa Bombardier, dedicada a la construcción de trenes, impugnó esta adjudicación directa argumentando que había sido ilegalmente excluida del proceso, pero un juzgado desechó la impugnación, señalando que la empresa Bombardier no tenía interés jurídico para intervenir en la adjudicación del contrato. ¿Se imaginan que una empresa dedicada a hacer trenes no tenga interés jurídico en concursar por un contrato de $1.500 millones para hacer trenes? Otra irregularidad fue que el precio de pago para CAF se pactó en dólares y no en pesos, sin establecerse un tipo de cambio base, es decir, que cada mes pagábamos más y más por la constante y sostenida devaluación del peso frente al dólar. Si es de hacer cuentas, sale lo siguiente. En 2003 el tipo de cambio oscilaba alrededor de los 12 pesos y 60 centavos por dólar, hoy está en 20 pesos y 22 centavos por dólar. Con un pago de $1.500 millones, la diferencia es abismal. ¿Qué pasó con esas ganancias derivadas del tipo de cambio? ¿En qué se invirtieron? ¿Quién se las quedó? Pero lo más raro es que los trenes no se compraron, sino que se rentaron. Al respecto, en una comparecencia ante la Cámara de Diputados, Mario Delgado, secretario de Finanzas del gobierno federal de aquel entonces, dijo que los trenes se arrendaron en vez de ser comprados porque la ciudad no tenía los recursos para adquirirlos de contado. No obstante, el arrendamiento y mantenimiento de los trenes no se pagó de contado, sino a mensualidades. A Mario Delgado no se le movió un pelo para comprometer recursos de la Ciudad de México por 17 años hasta el 2026 para comprar algo que no se compró en un principio y ahora fue 300 veces más caro, sin hacer concurso y en dólares sin tipo de cambio establecido. El colmo es que parece no haber documentos que acrediten los gastos derivados de este servicio y que cubran los $1.500 millones presupuestados. ¿Qué pasó con esos recursos? ¿Qué pasó con la austeridad que presumen? A lo anterior se suman otras irregularidades, algunas producto de las anteriormente mencionadas, como que los trenes no se adaptaban a los rieles, los convoyes eran muy pesados, las curvas no se trazaron adecuadamente en varios puntos del recorrido, la fricción de las ruedas con las vías creaba un exceso de vibración en las estaciones y que varios materiales no cumplieron con la calidad necesaria. El 30 de octubre de 2012, 10 meses después de lo originalmente previsto, se inauguró la línea 12, aunque fue una inauguración de chocolate porque no estaba lista y se acordó la entrega definitiva 9 meses después.
Pero eso no era lo importante era que Brad saliera en la foto con el metro de fondo. Pasaron luego diversos incidentes que, aunados a los múltiples problemas en la planeación y construcción de la línea 12, hicieron que estuviera cerrada y en reparaciones por 2 años. Luego vinieron los terremotos del 2017 y fue cerrada nuevamente. Se nos dijo que los daños se habían reparado y que ya estaba totalmente funcional. Les creímos, pero la línea 12 seguía deteriorándose rápida y visiblemente. Hay pruebas de los muchos reportes que vecinos y conductores del metro enviaron tanto en la administración de Miguel Mancera como de Claudia Sheinbaum, quienes dijeron que se hacían las labores de revisión y mantenimiento diario. Si fue así, ¿cómo entonces pasó esta tragedia? ¿Cómo es que la gente veía las grietas y el desnivel y los expertos del metro que hacían las revisiones diarias no encontraron nada? En lo personal, estoy harta de seguir orando por las víctimas de las tragedias producto de la corrupción de esta ciudad. Estoy harta de tener que dar gracias porque regresé a mi casa sin ser asaltada o violentada, y ahora porque no se me cayó el metro encima o porque no se desplomó o se hundió mientras viajaba. Estoy harta de que mis impuestos se malversen y no se apliquen en lo verdaderamente importante, en nuestra seguridad, en nuestro bienestar, en poder viajar a lo largo y ancho de la ciudad en un transporte público útil, seguro y digno. Pero sobre todo, estoy harta de que la misma gente ineficiente y deshonesta de hace 20 años sea la que me gobierne hoy.